Soy Adriana Márquez, soy profesora de la Escuela de Ingeniería Civil y del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Carabobo. Soy coordinador del Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo, conocido como CIGANO-C. Y el tema que les presento se titula Modelación de parámetros físico-químicos del embalse Pao Cachinche, utilizando la reflectancia superficial desde imágenes de satélites Landsat. Este trabajo forma parte de lo que es la tesis de maestría del ingeniero Abnel Estaba en el programa de posgrado de la Universidad de Carabobo. En esta lámina se puede observar el mapa donde está contenido el embalse Pao Cachinche y las 4 estaciones de monitoreo de los parámetros físico-químicos que sirvieron para hacer un estudio de aproximadamente entre 10 y 20 años de medición en estos sitios ubicados dentro del embalse Pao Cachinche. Básicamente los sitios corresponden a lo que es la vertiente de la cuenca del río Chirgua hacia el embalse Pao Cachinche, siendo conocido de que la cuenca del río Chirgua tiene usos predominantemente de tipo agrícola. Por lo tanto, gran cantidad de sedimentos en suspensión, así como nutrientes, nitrógeno y fósforo, que provienen de la fertilización de las zonas agrícolas, son aportadas en lo que son las escorrentías provenientes de esta cuenca. Asimismo, la siguiente estación de monitoreo está ubicada en lo que es la vertiente del río Paito hacia el embalse Pao Cachinche. Como es conocido, el río Paito tiene una cuenca que tiene usos predominantemente de tipo urbano, comparte usos de tipo residencial y también industrial, en los cuales algunas descargas de aguas residuales, tanto domésticas como industriales, pueden estar vertiendo a esta fuente de agua, que vierte a su vez hacia el embalse Pao Cachinche. Por otra parte, en la segunda ala subsiguiente del embalse Pao Cachinche, podemos observar las vertientes de 3 ríos. Estas 3 ríos corresponden a 3 subcuencas bastante pequeñas que transportan agua hacia este embalse. Esas cuencas corresponden a los ríos Pirapira, Paya y San Pedro. Los usos en estas áreas son predominantemente de tipo agropecuario, pero en un nivel desde medio hacia abajo. De manera que la mayor influencia en lo que es la concentración de nutrientes y sedimentos de suspensión podría provenir de la primera ala del embalse Pao Cachinche, en donde hay aportes de los ríos Chirgua y Paito, como se observa en este mapa. Luego también en el siguiente mapa podemos observar la posición relativa del embalse Pao Cachinche. El embalse Pao Cachinche es está posicionado en el límite entre el estado Carabobo y el estado Cojedes. Asimismo, el embalse es conocido porque las aguas en su interior son bombeadas hacia el embalse Guataparo, así como también hacia la planta de potabilización Doctor Alejo Zuluaga, en donde se purifica el agua que proviene del embalse. También por descarga gravitatoria, el agua circula hacia el embalse Pao Las Balsas, que está ubicado aguas abajo de este embalse, propiamente dentro de lo que es el estado Cojedes. Bueno, ahora bien, en este contexto, el propósito de este estudio está enfocado en hacer una estimación de los parámetros físico-químicos y biológicos de las aguas del embalse Pao Cachinche, haciendo aproximación a lo que son la reflectancia superficial obtenida de las imágenes de los satélites Landsat. Como se podrá de alguna manera tener alguna referencia, los satélites Landsat han sido posicionados en lo que es el espacio desde la década de 1970 hasta el presente por el gobierno de los Estados Unidos. Y aproximadamente unas 7 a 8 plataformas satelitales han estado operando y
colectando información de lo que es la radiancia o la reflectancia superficial que emiten los cuerpos en la Tierra. Con este largo periodo de aproximadamente 4 a 5 décadas de observación, se ha propuesto en el marco de este estudio hacer una correlación o verificar la correlación que podría existir entre variables que son medidas in situ, como son las correspondientes a parámetros físico-químicos, donde se involucra un trabajo de campo que conlleva a hacer una logística de acceso al embalse, luego también una logística de análisis en laboratorio, aplicando métodos estándares, pero que involucra consumo de reactivos y también pago de personal. Entonces, lo que se busca es probar en qué medida un producto satelital remoto que es generado por la observación espacial puede predecir las variables que son levantadas con un amplio trabajo de campo en este embalse. De manera que los objetivos específicos en este estudio están enfocados en determinar la reflectancia superficial en el periodo 1996-2016 a partir de imágenes de los satélites Landsat, caracterizar los parámetros físico-químicos y biológicos del embalse Pao-Cachinche en el periodo 1996-2016, calibrar modelos lineales multivariables asociados a los parámetros físico-químicos y biológicos del embalse Pao-Cachinche y evaluar el ajuste estadístico de los parámetros físico-químicos y biológicos a la reflectancia superficial del embalse Pao-Cachinche obtenida a partir de imágenes de satélite Landsat. Dentro del método se considera la selección de las imágenes del satélite Landsat. Aquí tenemos básicamente 3 satélites de los cuales fueron adquiridas las imágenes. En el primer satélite estamos obteniendo imágenes del satélite Landsat 5 en su versión de sensor Thematic Mapper, del cual se obtuvieron imágenes en el periodo 1996-2011. Luego también en el satélite Landsat 7, en su versión de sensor Enhanced Thematic Mapper, también se obtuvieron imágenes en el periodo 2002-2013. Y finalmente en el satélite Landsat 8, en su versión Operational Land Imager, se obtuvieron imágenes en el periodo 2014-2016. En esta tabla se puede observar que se obtuvieron 21 imágenes de satélites del grupo de satélites Landsat a través de la página Air Explorer, que es administrada por el US Geological Service Survey como organismo administrador de estas imágenes. Luego acá podemos observar brevemente en la tabla el código asociado a cada una de las imágenes de satélites, la fecha de adquisición de las imágenes, la cual predominantemente corresponde a época seca, para poder evitar que dentro de la imagen existan nubes que vengan a cubrir lo que realmente se busca obtener, que es la reflectancia que emiten los cuerpos que están en la superficie de la Tierra y que son observados desde las plataformas satelitales. Luego también otros parámetros como cobertura de nubes, calidad de imagen, ángulo de azimut solar, ángulo de cenit solar. Luego, para la conversión del número digital a radiancia espectral, acá tenemos la ecuación, una ecuación lineal multivariable, en donde tenemos como variables principales a la radiancia espectral en el sensor escalada Kuckel-Min, la radiancia espectral en el sensor escalada Kuckel-Max. O sea, que acá tenemos el píxel calibrado cuantizado como número digital para hacer la conversión desde la radiancia espectral en la apertura del sensor hacia ese valor cuantizado asociado a cada píxel o número digital. Luego que se obtiene la radiancia espectral, esta puede ser convertida a reflectancia superficial utilizando la ecuación que vemos en esta lámina. En esa ecuación, algunos de los componentes son la reflectancia planetaria en el tope de la atmósfera, sin unidades. Tenemos también la radiancia espectral en la apertura del sensor, viene siendo la distancia entre la Tierra y el Sol en unidades astronómicas, y la irradiancia solar exatmosférica media, y θ viene siendo el ángulo cenit solar.
Luego acá en este gráfico podemos observar la respuesta espectral de lo que es el agua en función de constituyentes orgánicos e inorgánicos. Entonces podemos apreciar un rango en lo que es el espectro electromagnético en la región del visible y también del infrarrojo cercano. En el gráfico podemos observar una familia de curvas. Esta familia nos está indicando de que para el agua clara la reflectancia está en menos del 2% y se mantiene así en toda la región del visible y del infrarrojo cercano. Mientras que en la medida en que el agua va conteniendo mayor concentración de sedimentos, y específicamente esos sedimentos corresponden a partículas del suelo limoso, y concentraciones que pueden ir variando desde 50 hasta 1000 miligramos por litro, la reflectancia superficial se va incrementando en la medida que el agua tiene mayor concentración de sedimento y se incrementa desde el 2% hasta el 14%. Esto de acuerdo a los estudios que ha hecho el laboratorio Lodi y colaboradores para 1997. También un patrón similar se reproduce para cuando los sedimentos están conteniendo partículas arcillosas. Como podemos ver, también acá se presenta una familia de curvas desde 50 miligramos por litro hasta 1000 miligramos por litro de concentración de partículas sólidas de tipo arcilloso, y observamos que la reflectancia superficial se incrementa, pero comparativamente con el suelo limoso, la reflectancia es menor, puede alcanzar hasta 5%. Un incremento desde el menos de 1.5% para el agua clara hasta 5%. Esto de acuerdo a los estudios realizados por Lodi y colaboradores en 1997. Pues, subsecuentemente acá tenemos lo que fue la caracterización de los parámetros físico-químicos y biológicos en el embalse Pauca Chincha. Los métodos utilizados provienen de lo que es los métodos estándares para el examen y de las aguas residuales y de las aguas según la AFA 2012. Acá vemos para la conductividad eléctrica, medida en microsiemens sobre centímetros, el pH, un valor adimensional, el fósforo total, el nitrógeno total, la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, todos estos expresados en miligramos por litro, los diferentes métodos que están refrendados en este manual predominantemente. Luego también acá, para los coliformes totales, fecales y el plancton, podemos ver que la unidad para los coliformes corresponde al número más probable por cada 100 ml y para el plancton organismos por cada ml. Y estos son los métodos codificados en el manual de examen de agua en forma estándar. Luego también para la calibración de los modelos lineales multivariables, los parámetros físico-químicos del embalse Pauca Chincha, acá tenemos la estructura matemática de un modelo lineal multivariable en donde la variable independiente está asociada a la variable X, y esta estaría representada por lo que es la reflectancia de los cuerpos sobre la superficie del embalse para diferentes regiones del espectro electromagnético. Está combinada con lo que son los parámetros físico-químicos, así como los coeficientes que acompañan a la variable, en este caso beta, beta sub 0 hasta beta sub k, vienen representando a los coeficientes de calibración de este modelo lineal multivariable, que es lo que se busca en este estudio. Luego, en términos de los estadísticos del modelo ajustado, tenemos al coeficiente de determinación ajustado, el error estándar de estimación, el error absoluto medio y la estadística de Dulubin-Watson. Como resultados tenemos acá el grupo de 21 imágenes de satélite que fueron descartadas. En algunos sitios podemos observar cuadros que tienen unas líneas atravesando la imagen. Estas líneas corresponden a la versión del satélite Landsat ETN en aquella en donde el corrector de línea del escáner lo falla, y desde ese momento a principios de 2000 las imágenes presentan esta línea, pero eso no es ningún inconveniente para la determinación que estamos haciendo, porque existen posiciones puntuales de las estaciones de monitoreo de los parámetros físico-químicos y biológicos que no toman en cuenta el hecho de esta existencia de estas líneas, las cuales no darían un valor adecuado de la variable que estamos intentando medir, que es la reflectancia superficial. Luego acá vemos el cuadro de la reflectancia superficial. Esta varió entre aproximadamente 1% y 3% para el 25 al 75% de los datos.
pero luego en el cuarto cuartil observamos que pudo llegar hasta aproximadamente 3 a 7%, y como valores atípicos hay incluso valores hasta 15%. Ya vimos en lo que son los perfiles espectrales que esto sucede cuando el agua no es completamente clara y tiene algunas partículas de sedimentos o bien de algas sobre su superficie, lo que ya ha sido comprobado en el embalse. El embalse Paucachincha es conocido como un embalse hipereutófico. Y acá vemos los parámetros físico-químicos que se asocian a este tipo de digamos, condición hiperutrófica. Tenemos acá que el nitrógeno en una progresión temporal desde 1996 hasta 2016 experimentó un crecimiento en aproximadamente un 100% o hasta un 300%, porque el valor pasó desde aproximadamente 1 a 2 miligramos por litro hasta 6 a 8 miligramos por litro. En el caso del fósforo también hubo un crecimiento temporal. La variable pasó entre 0.2 a 0.4 miligramos por litro hacia 1.2 a 1.5 miligramos por litro en el tiempo. Luego también vemos acá los parámetros asociados a la materia orgánica, a la concentración de la materia orgánica. Es la demanda bioquímica de oxígeno para un periodo de incubación de 5 días a 20 grados centígrados, y acá vamos que hubo un año en particular en donde hubo un incremento, un alza de este factor, donde llegó hasta 40 miligramos por litro, pero luego entre 2007 y 2016 la variable se ha mantenido por debajo de aproximadamente 10 miligramos por litro. En cuanto a la demanda química de oxígeno, vemos que existe de cierto modo una tendencia a que sea constante, pero hay una ligera tendencia también al incremento desde 20 miligramos por litro hasta 60 miligramos por litro. En cuanto a la conductividad eléctrica, son valores que están alrededor de predominantemente 400 a 500 microsiemens por centímetro, y en el pH vemos condiciones también que son condiciones que tienden a la basicidad o a la alcalinidad, pero son valores que están también bastante cercanos a una condición neutra de pH, o sea que están variando entre 7.2 y 9.2. Luego tenemos acá el plancton, que pasó desde 2007 en 20.000 miligramos organismos por ml hacia 60.000 a 80.000 miligramos organismos por ml para 2016. Del mismo modo, los coliformes totales, el número más probable por cada 100 ml, hemos encontrado que se incrementaron desde 4.000 hasta 16.000, sobre todo para los años 2012 a 2016. Luego también acá podemos observar los valores de los coeficientes que acompañan a las variables de reflectancia en el modelo lineal multivariable. Vemos valores de límite inferior, límite superior y un valor estimado promedio para estos parámetros, tanto para el fósforo, el nitrógeno total, el plancton, la DBO, la DQO, los coliformes totales, la conductividad eléctrica y el pH. Del mismo modo, acá se tiene para la reflectancia en la banda 3, la reflectancia en la banda 4, los coeficientes para la reflectancia en la banda 5, en la banda 7, y aquí podemos observar el ajuste de los parámetros físico-químicos a lo que es una relación lineal o una regresión lineal entre la observación y la estimación, en donde la mayor parte de las observaciones se aproximan muy bien a las estimaciones mediante una línea a 45 grados dependiente igual al ángulo. Bueno, esto da cuenta de que los modelos matemáticos lineales multivariables que predicen los parámetros físico-químicos están bastante aproximados a lo que son las observaciones en el monitoreo en campo. Como conclusiones, se tiene que se ha encontrado en cada modelo que solo se puede eliminar la resistencia espectral en la banda número 7 asociada a las longitudes de onda del infrarrojo de onda larga, debido a que el coeficiente asociado a las reflectancias registradas en esta banda tiene influencia baja en el resultado del modelado de los parámetros físico-químicos y biológicos. También el modelado de los parámetros físico-químicos
y biológicos del reservorio de agua Pao Cachinche, utilizando como variables independientes a las reflectancias registradas en las bandas espectrales de los satélites Landsat, se han logrado satisfactoriamente. El estadístico R cuadrado indica que los modelos tal como se ajustaron explican hasta un 70 o un 75% de la variabilidad de los parámetros físico-químicos y biológicos, y el R cuadrado ajustado, que es más adecuado para comparar modelos con diferentes números de variables independientes, mostró valores entre 59 y 69%. Muy agradecida de contar con su atención.